Muy buenas noches, amadas hermanas, bendiciones, mujeres guerreras preciosas del Dios Altísimo. Aquí estamos, en rumbo a la cima del éxito que Dios estipuló para nosotras. Ha sido toda una odisea, un proceso en el que Dios nos introdujo para transformación en pos de alcanzar la estatura que Él quería que alcanzáramos en esta parte del camino. Él nos ha llevado a crecer y solo el hecho de que estemos por estos medios conectadas y en una convocatoria tan preciosa como es Noche de Mujeres, ya esto en el mundo espiritual anuncia una victoria. ¿Sabe? Podemos estar gritando a los cuatro vientos en el mundo espiritual que nada nos va a detener, sino que como osas rabiosas estamos dispuestas a arrebatar lo que nos pertenece, lo que es nuestro, y como mujeres con propósito nos compete. Amén. De corazón les felicito y me regocijo de estar como portadora en esta noche de un mensaje del cielo. Vayamos a la palabra. Vamos al libro de Esther y vamos a tener nuestra Biblia abierta desde el capítulo 2. Como quiero abarcar varios capítulos, voy a comenzar parafraseando porque es una palabra muy leída y le ruego que no se predisponga. Créanme que en esta noche nuestro Padre, o en este tiempo nuestro Padre, nos quiere regalar algo extraordinario en esta historia tan conocida. ¿Ok? Así que solo abra su corazón en este instante, cierre sus ojos por un momento y solo deje que el Espíritu Santo la envuelva. Háblele, dígale susurrando al oído: te amo, Espíritu Santo, te amo, te necesito, rindo mi ser, me declaro buena tierra, la semilla de tu palabra desde ya determino recibirla en mi espíritu, con espíritu enseñable, y declaro que germinará y dará fruto, muy buen fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. En Cristo Jesús, Señor, todo distractor en el entorno de las casas sea callado, sea detenido, Señor, sea vuelto atrás, y que haya una total conexión con lo que tú quieres a través de la palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amadas, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, hay una posición de autoridad que fue delegada por el hombre en manos del maligno por causa del pecado. Entregamos todo en sus manos, el poder que nos correspondía para administrar y sojuzgar todo lo que estaba a nivel terrenal, nosotros lo cedimos. Y de alguna forma esto también dibuja o pinta lo que nosotros vemos reflejado en el libro de Esther. Había sido una reina que no correspondía al nivel de lo que Dios quería. Había tomado posición de autoridad delegada. Y esta posición de Vasti había permitido que todo el reino estuviese plagado de las personas incorrectas haciendo lo incorrecto. Desde esa posición, ella, sin saber usarla, no fue esa mujer guerrera, no fue esa iglesia aguerrida, porque no podemos desconocer que cada vez que en la palabra se habla de una mujer o hay historias de mujer, tienen que ver con la iglesia de Jesucristo, tienen que ver con la posición de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes? Dios permitió que esta reina fuera depuesta.
y de esa manera llegara a tomar la posición Esther. Y así nosotros vemos estos primeros capítulos de la carta. Es Esther considerada por los teólogos como la iglesia amada, esta carta, este libro, perdón. Tipo de la iglesia, ¿ok? Leamos algunos versos del capítulo 2. Y dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, dice ahí, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. ¿Y qué ocurrió? Puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. La tomó como esposa. Bendita sea tu palabra. Señor, de verdad, háblanos por medio de ella. Así fue como Esther se convirtió en la esposa del rey. Ahora era la reina, repítalo conmigo, la reina. Ocupó una posición de autoridad. Y dice el verso 18 que hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de la reina, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Terminando el capítulo, vemos cómo su primo Mardoqueo, que la crió, denunció una conspiración de 12 eunucos contra el rey, y esta intervención de él salvó la vida del rey. Y lo pongo como complemento porque es parte de lo que vamos a desarrollar. Sucedía, familia, que por causa de su convicción, de la convicción firme de Mardoqueo en sus principios de no darle gloria a hombre alguno, sino al único Dios verdadero, esto causó un malestar terrible, una incomodidad entre los que los rodeaban, incluyendo a Amán, la mano derecha del rey. Esther estaba ajena de todo esto, pero resulta que este Amán, por venganza, determinó no solo acabar con Mardoqueo, sino que su veneno lo llevó a querer acabar con todo su gentilicio. Esta trama así procuraba la destrucción total de los judíos. Y sin mucha explicación, él logra envenenar el corazón del rey, consiguiendo del mismo un permiso para ejecutar su plan macabro. Estamos parafraseando. Y así llegamos a los capítulos 4 y 5, donde Mardoqueo, sabiendo toda la componenda que había, confronta a su prima, la reina Esther, con el decreto de exterminio en su mano que se había expedido contra todos los judíos, y la compromete para que intervenga por su pueblo ante el rey. Quiero hacer un paréntesis, iglesia. Literalmente, en el mundo espiritual hay un decreto establecido por el maligno de muerte contra nosotros y contra toda nuestra descendencia. Y tiene que levantarse una reina, una iglesia con autoridad y poder para que este decreto sea abolido. Seguimos leyendo en el capítulo 4, verso 13, que entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas,
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre van a perecer, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo en el verso 17 dice que fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En el capítulo 5 comienza diciendo que aconteció que al tercer día Esther se vistió de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Bendita sea esta palabra del Señor. Detengámonos acá y consideremos hasta acá y un poquito más allá 3 aspectos cruciales que vamos a encontrar en este pasaje. El primero, que en realidad debía ser el segundo, porque lo que es primero lo dejé para lo último, ¿sabe? El primer aspecto que vamos a evaluar es que a pesar de su posición, ella organizó una estrategia 100% espiritual. ¿Qué hizo? Buscó el apoyo en un equipo correcto. ¿Sabe? Entraron en acuerdo con ayuno y oración. Pero no lo dejó ahí. Ella actuó. ¿Pero de qué manera actuó? No apresuradamente. Se tomó su tiempo. Amadas, todo lo que estamos viviendo y la poca o nada de efectividad que estamos teniendo como mujeres, como iglesia, respecto a las batallas que libramos y a cómo todo lo que se mueve en el mundo espiritual afuera ha permeado la misma iglesia, nos tiene que llevar a reflexionar respecto a nuestras estrategias de batallas. Que de verdad Dios nos guíe para que podamos con efectividad alcanzar el propósito en las mismas. Hay algo en nuestra estrategia que no está funcionando, que por muchos años hemos visto que funciona en la mínima expresión. Lo mismito que ocurre afuera, ocurre adentro, en todas las dimensiones, tocando todas las posiciones. El pueblo, los líderes, los pastores, todos nos vemos afectados por lo mismo que afecta afuera el mundo. Algo anda mal, mujeres, en nuestra estrategia de batalla, en lo que debemos de verdad pedirle a Dios que en todo lo que nos está enseñando en este tiempo nos instruya al respecto. El segundo aspecto que vamos a revisar es que el enfoque principal de ella se centró en el alineamiento con el rey, y con eso ya casi el 85%, si no digo el 90%, de la batalla estaba ganada. Y en este punto comprendía que hay ahí algo en lo que tenemos mucho que trabajar. Y es
alinearnos de manera consciente con el Rey. ¿Saben? No se trata o no consiste este alinearnos en asistir a congregar con regularidad. No. Tampoco en cuanto oramos o en cuántos versos y capítulos de la palabra tenemos memorizado. No, no se trata ni siquiera en cuanto oramos y ayunamos. No, ni en cuanto hagamos para la iglesia, en cuanto demos. Tampoco consiste, en realidad consiste en cuánta de la luz de su Rey, de su palabra, de nuestro Rey, de tu Rey y mi Rey, de Cristo, estamos reflejando para que las tinieblas que nos rodean por sí solas comiencen a disiparse. Se trata de cuán unidas estamos a nuestro Rey, a la verdad, a la palabra. Se trata si de verdad para Él somos su deleite. Si con nosotras Él verdaderamente tiene contentamiento. De eso se trata. Porque sabe por qué la reina pudo llegar hasta donde llegó. Porque el rey en ella tenía deleite, en Esther. Y porque en ella, él tenía contentamiento. Y así dejamos la plataforma para el tercer y último punto, porque es corto, pero ya vamos a ver al final lo que Dios quiere. ¿Qué hizo posible que Esther llegara hasta el patio del rey cuando se propuso llegar? ¿Sabe qué lo hizo posible? Lo hago como una pregunta para que usted piense un poquito. ¿Sabe de verdad qué lo hizo posible? Su posición. A ese lugar solo podían tener acceso directo sus criados más cercanos, de mayor confianza, y su esposa. Nadie más. Las concubinas, las novias que no calificaron como Esther, tenían su lugar de residencia distante del palacio real. Y para ellas, solo entrar a palacio debían haber sido solicitadas por parte del rey o de la reina, y tenían que pasar atravesando todas las guardas requeridas. Y aquí me quiero detener y tomarme el tiempo que necesitamos para meditar en esto. Dice en 1 Corintios 6, del 15 a 17, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero, dice el verso 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y yo solo clamo de corazón, que sea el espíritu de revelación hablando a nuestro espíritu. ¿Sabe, mujeres hermosas? El título de la prédica es: la posición, mi posición, determina lo que alcanzo. Y estoy convencida al día de hoy que los fracasos que como iglesia y como mujeres guerreras de Dios hemos tenido en esta tierra respecto al nivel de efectividad en la batalla, tiene su origen en un error de nuestras interpretaciones que damos a la palabra. Pretendemos desde una posición incorrecta como novia alcanzar beneficios que solo corresponde a la esposa. La que es novia
en su mente misma ya tiene una limitación implícita que corresponde a la demanda de su posición. Pero cuando es esposa, la que era novia, todo cambia, porque la misma posición le otorga los derechos que como novia no tenía. Ahora tiene el derecho legal en el ámbito espiritual para poder separar en otra posición. En el verso de Corintios que leímos, se nos hace una pregunta. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y yo quiero que me miren un momentico y me presten la mayor atención. No sé cómo llegar allí, pero vamos, ¿sabe? Iglesia, mis manos, para poner un ejemplo, son miembros míos porque son de mi cuerpo. Son uno conmigo. Son uno conmigo. Son parte de mi cuerpo. Son uno. En otra parte de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Miembro en particular de quién? Pues de Él. Y ahí es donde yo digo que radica el error de la interpretación. Porque por la tradición que traemos, se nos ha establecido en esta tierra como una novia eterna esperando a que se manifieste un esposo. Pero la Biblia dice en estos versos que por la obra de la cruz, el lugar que Él conquistó para nosotros es de esposa. De hecho, cuando nosotros leemos el pasaje de las bodas del Cordero, no hay ninguna ceremonia de matrimonio. Hay incluso a lo que se le rinde como que venia a los invitados a la boda, pero en realidad no se celebra una boda, porque la boda se supone que fue la obra de la cruz. Yo sé que me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero yo creo que es el tiempo de que como iglesia despertemos a algo a lo que Dios nos quiere llevar de manera profunda. Pregunto, bíblicamente, pregunto yo para aclarar esto, bíblicamente, ¿una novia puede ser un cuerpo, puede ser una con su novio? ¿Verdad que no? Ahí está, esto cae por su propio peso. Si fueran un cuerpo sin haberse casado, estarían fornicando. Eso es lo que dice la palabra. Vuelvo y pregunto, ¿cree usted que Dios omnipotente, habiendo sido Él el artífice de la ley, el artífice de todo lo que es nuestros parámetros de vida, nos mandaría a fornicar con Cristo? ¿Nos mandaría a Dios a fornicar con Cristo? ¿Sabe? Rotundamente no, ¿verdad? No lo haría. De tal forma que ahí hay algo que yo le pido al Señor que nos abra la comprensión espiritual. Hasta nuestros niveles de intimidad en la búsqueda, con la oración, con la adoración, cambian completamente cuando nuestra posición es de novia. El Padre invita a la iglesia a que se posicione como esposa. Nos manda a intimar en la adoración, en nuestra comunión con su Hijo, porque Él no nos está mirando como una novia, sino como una esposa. En el capítulo 7 de Esdras, en el verso 7 en adelante, leemos lo siguiente, dice: luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira,
y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadle en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Saben? Cuando la reina, en su posición, con su estrategia de batalla, logró que el rey tomara el asunto en sus manos, ella no tuvo que hacer muchas cosas para defenderse. De hecho, cuando Amán se le desplomó encima, ella ni pataleó, ni gritó: mira no. Ella sabía que su rey estaba por ella a la defensa. El rey saldría a pararse por ella. Y saben, nosotras, mujeres preciosas, fuimos llamadas a pararnos como su esposa, como su deleite en esta tierra. ¿Saben? A que Él en nosotras tenga contentamiento. Y yo insisto en esto, amadas. Hay algo en este tiempo en el que el Señor está introduciendo a su iglesia para que comprendamos que la revelación que hemos tenido de la palabra no está ni cerca de todo lo que Él espera para que nosotros verdaderamente, como luminares en esta tierra, podamos, a través de lo que Él hace con nosotros, con autoridad y el poder que nos delegó, podamos detener las obras de las tinieblas. Y que Dios nos ayude, de verdad, le ruego a Dios que nos ayude para que podamos pararnos en esta parte del camino, en esa posición, para que desde esa posición el nivel de nuestra intimidad, el nivel de nuestra adoración y el nivel de nuestra batalla espiritual alcance verdaderamente ese grado de efectividad con el cual podremos ahora sí y sí así desbaratar las obras de las tinieblas. La posición en la que hemos estado parada no nos sirve, porque una posición incorrecta no nos puede llevar a obtener lo que no nos compete. Así que yo les ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos metamos con la palabra, que revisemos a profundidad. Yo siempre le digo: mire, no trague grueso, métase con esto, investigue. Pero por lo pronto le invito a que inclines tu rostro y que oremos con esta palabra y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos lleve a comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, todas las dimensiones de lo que es la verdadera revelación de su palabra y de su reino. Que nos alumbre el entendimiento. Padre de gloria, Padre de gracia, Padre de verdad. Yo sé que hemos estado queriendo pararnos como guerreras, hemos querido tantas cosas, pero por tantas generaciones hemos visto a tantas mujeres, al igual que nosotros, pararse de la misma manera, y tristemente el fracaso ha sido una constante. He visto a hijos e hijas de intercesoras, de intercesores, caer en los pecados más terribles, hijos de pastores, hijos de líderes, Padre, iglesias contaminadas. Padre, estamos viendo el nivel tan fuerte en el que como iglesia
hemos caído. Y si tú permites que hoy nosotras, un pequeño grupito de mujeres de este planeta, con muchos en el mundo entero que están teniendo la revelación correcta, nos paremos como tú quieres que nos paremos y desde esa posición comprendamos que tú nos llamas a algo diferente, podamos ver tu gloria para que este cuadro cambie, para que esta realidad que estamos viendo sea de verdad dándose la vuelta y entonces veamos a un adversario contra la espada y la pared. Glorifícate, Dios, en la vida de cada uno y cada una de las mujeres que vean y se conecten con esta palabra. Que tú traigas a su espíritu, Señor, algo extraordinario que las lleve a comprender más allá de lo que los paradigmas mentales le quieran meter y que se atrevan a investigar y a ahondar en tu palabra. Yo las cubro con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y desato tu bendición de sabiduría, de entendimiento y de revelación sobre cada una. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amadas, que Dios las bendiga.